tiempo de Jesús. Registraron e investigaron y difundieron la vida de Jesús. Primeros de ellos, según la Biblia, fue Marcos, conocido como el primer evangelista. Muchos expertos en comunicación lo consideran el primer corresponsal y cronista. Lo que hago yo en el periodismo, que soy cronista, periodista, cronista, investigador dentro del periodismo. ¿Ok? Entonces, su narrativa se basa en fuentes directas. Como apóstol, también el apóstol Pedro destaca su ensayo dinámico enfocado en la acción con minuciosa referencia de tiempo y lugar. Tiempo y lugar con exactitud, que es muy importante. Como periodista, si tú no nombras el tiempo y el lugar, tú no estás diciendo absolutamente nada. Dios, a ti la gloria, que me está utilizando. Yo nunca pensé que como periodista iba a estar en una iglesia hablando de periodismo. A Dios la gloria. Padre Santo, Señor. San Pablo, citado por articulista y estudioso como el primer periodista de la historia, su perfil se basa en una sólida educación, dominio de varios idiomas, era fluido, aparte de que era un hombre fuerte, porque primero atacó la iglesia. Él le tiraba pedrada, él era cobrador de impuestos. Sin embargo, llegó el tiempo que Pablo, bajo la misericordia de Dios, además de predicar, después de dar pedrada, matar casi personas, no sé si mató, porque la investigación mía no llega hasta ahí. Yo estudiaré más a fondo. Además de atacar a la iglesia, predicaba el mensaje, visitaba a los enfermos, los ayudaba y antes de estar preso también visitaba a los presos. Así que hacía algo bastante poderoso. Fue el primer mensajista a través de las comunidades cristianas del Mediterráneo, que es en ese tiempo era el Imperio Romano, que se podría decir que era el mundo entero. Muchos hablan de unos investigadores israelitas de Israel. Flavio Josefo, no fue propiamente Flavio Josefo el primer periodista, sino que fue Flavio Josefo, un importante historiador y líder militar judío del siglo I de esos mismos tiempos. Nació en Jerusalén en el año 37 después de Jesucristo. Poco después murió a los 63 años. Después, alrededor de 100 años después de Jesucristo, no nos adentraremos en nuestra investigación por ahora de manera minuciosa, que yo sé que estoy ante muchas personas que saben más que yo, pero Dios me está ayudando. Él pone palabra en mi mente y en mi corazón, y se lo ofrezco con toda la humildad del mundo, y espero que ustedes también me ayuden. ¿Qué es el periodismo? El periodismo no es más que un profesional que consiste en investigar, recopilar y verificar, analizar y comunicar todas las informaciones de interés público de manera objetiva, clara y precisas, que es lo más importante, y además ser responsables en los acontecimientos. Su propósito principal es informar al pueblo, a la sociedad. Sus funciones del periodismo son, como decía anteriormente, investigar los hechos, recopilar información de diferentes fuentes, verificar que los datos sean verdaderos y precisos, comunicar la información de forma clara, comprensible, identificarlas con un lenguaje coloquial y adaptarse al pueblo a donde esté dirigiéndose. Porque, por ejemplo, si tú conjugas el verbo
por ejemplo, presente, pasados y futuros, pero que hay tantas variedades que nosotros que estudiamos lingüística, perfecto, plucuamperfecto, que te puedo decir tantas cosas que tú mismo al final te enreda y no lleva lo que es la línea de lo que está hablando, porque te vas a confundir, porque cuando tú quieres predicar o informar de algo que tú mismo, mediante como lo utilizan muchos políticos, que configuran las palabras de manera que tú crees que te están hablando bonito y se están confundiendo, y tú mismo al final te confunde. Preservar un registro histórico, decía yo, es uno de los papeles importantes de nosotros los periodistas. Preservar un registro histórico de los acontecimientos. Aunque el periodismo moderno utiliza periódico ahora, ¿no? Ahora, radio, televisión e internet, al principio fundamental fue siempre buscar la verdad comunitaria. Porque si no está la verdad, entonces pierde toda credibilidad. Existimos desde miles de años, antes y después de Cristo, porque la comunicación se expresa de diferente manera. Hay muchas personas que utilizan el Facebook. Ustedes que tienen Facebook, o todos que tenemos Facebook, somos comunicadores, somos periodistas. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que subimos en las redes sociales, lo que hablamos por las redes sociales, porque eso dice y dedice muchos temas y muchos de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las redes son muy buenas, porque facilitan cosas que ahora mismo, un ejemplo, yo estoy leyendo a través de esta tableta, porque está en el internet. Si no tuviera el internet, pues yo no podía utilizarlo, pero si lo utilizo para bien, está bien. Pero si lo utilizamos para hacer cosas malas, prosaicas, promiscuas es algo que es nocivo para la ley de Cristo, algo que es una mujer en cuero enseñando cosas que no se puede hacer. Lo mismo los hombres, bailes esotéricos que no son correctos. Entonces, la estamos utilizando mal. Sin embargo, existen personas que realizaban en aquellos tiempos funciones muy parecidas a lo que hacemos los periodistas hoy día. Y cito, entre ellas están los escribas, los cronistas como yo, que estudio esa rama del periodismo y la investigación, los profetas, los historiadores, los mensajeros. Recuerden que los mensajeros antes era lo que hacían, lo que hace el internet hoy. Se montaban en caballo o unos salían corriendo y llevaban los mensajes de pueblo en pueblo, allá lo esperaba otro y llegaba ese mensaje a otro pueblo. Un ejemplo, Pablo utilizaba todos esos mensajes. Todos aquellos escribas y cronistas de aquellos tiempos utilizaban los medios tanto para la iglesia como para otras cosas en el pueblo. Los escribas son los documentalistas reales de la Biblia. Los escribas eran personas altamente preparadas en lecturas y escritura, que es algo muy diferente, porque yo puedo escribir bien y no puedo leer bien. Pero ellos eran aptos, muy capacitados, muy profesionales, y algo muy poco común en la antigüedad, leer y escribir, y ellos lo podían hacer, y en diferentes idiomas, diferentes lenguas que se utilizaban, por ejemplo, hebreo, israelí y todo esto. Es decir, que ellos podían hablar diferentes idiomas, porque la lengua, cuando usted habla un dialecto, ya eso es otra lengua. Sus funciones: copiaban cuidadosamente los libros sagrados, escribían de los reyes, registraban documentos oficiales, conservaban archivos reales, también enseñaban. Lo más importante que hacían era de la ley de Dios y predicaban. Para mí, según la lectura que hemos hecho, ellos hicieron un papel muy importante. Sin embargo, hay que destacar a un personaje muy importante, Esdras, un escritor de la Biblia, un apóstol, un mensajero usado por Dios, quien era sacerdote y experto en las leyes de Dios. Si lo buscan, Esdras 7:6, podrán ver lo que voy a decir. Esdras 7:6.
Dice, Esdras, como un escriba experto en la ley de Moisés, su profundo conocimiento y piedad le ganaron el favor del rey Artajerjes, quien le concedió todo lo que pidió para progresar y regresar a Jerusalén, porque estaba en Mesopotamia. Sin embargo, el versículo atribuye este éxito a la mano poderosa de Dios que estaba sobre él. Aquí tienes un punto muy clave de la explicación. Escriba que era un diligente, o sea, diligente era que se encargaba de hacer cosas por la iglesia. En contexto bíblico, no se trata solo de un copista, sino de un maestro, intérprete de la ley de Dios. Esdras tenía un dominio profundo en las escrituras y estaba capacitado para enseñarla, porque no era que la dominaba nada más para él, sino que estaba capacitado para enseñarla a su pueblo. Como registran las informaciones, escribían utilizando tinta sobre pergamino y papiro. Cada copia debía ser precisa. Eso es muy importante que pongamos asunto en esto. Cada copia debía de ser extremadamente precisa, porque un error podía alterar el significado del texto. Los cronistas, los historiadores de Israel, los cronistas eran responsables de registrar los acontecimientos importantes del reino. Documentaban las guerras, los reinados, construcciones más importantes del templo, genealogía, eventos políticos, acontecimientos religiosos. Gracias a ello, hoy conocemos la historia de Israel. Los libros 1 y 2 de Crónica son excelentes ejemplos de ese trabajo histórico que hicieron en aquellos tiempos los escribas y los periodistas de ese tiempo. Número 1, los profetas como comunicadores. Los profetas fueron mensajeros de Dios. Su misión consistía en comunicar al pueblo advertencias, llamadas y arrepentimiento profética, esperanza, juicio y sobre todo promesas futuras, como es la que estamos viviendo en este tiempo. Muchos de estos mensajes fueron escritos posteriormente y forman parte del Antiguo Testamento. Cito: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Oseas. Su trabajo fue muy parecido al de un periodista o comunicador de ustedes que lo hacen en las redes de hoy día. Porque ustedes en las redes pueden predicar. No lo utilicen nada más para ver cosas políticas y vagabundería. Cada uno de nosotros tenemos un periódico, porque cada uno, que levante la mano el que no tiene o utilice Facebook. No lo utiliza. Ay, hermana Raquel, hermano López, wow, Julio, 3, 4, habemos 4. Hay 4, yo no puedo incluirme. Hay 4, wow, no se están perdiendo de nada, porque de los conocimientos que pueden haber ahí son vacíos, son huecos, son efímeros. Lucas, uno de los primeros investigadores, nos pone como ejemplo la investigación. Por ejemplo, vamos a buscar, si tienen tiempo, Lucas 1.1-4. Él explica claramente cómo escribió su evangelio. Para esto tenemos que leer la Biblia profundamente. Él explica que investigó detalladamente la vida de Jesús por Teófilo. Su objetivo era asegurar que los relatos transmitidos por testigos
en aquellos tiempos de la era, también eran oculares que lo vieron. Fueron exactos, históricos y confiables. Histórico quiere decir que ellos lo vieron totalmente, los acontecimientos. Como usted decir, pasó un incidente frente a la gas station y yo vi que el muchacho venía vía contraria y chocó el carro. Entonces, yo no sé cómo él se llama, pero pasaron los accidentes. Ese accidente pasó así. O sea, que por eso es que la palabra de Dios es tan verídica, porque ellos se esforzaron y hacer la cosa correcta. Y dice, seguimos. Este método es muy parecido al utilizado por nosotros. Lucas escribió rumores, escribió historias precisas, convivencias. No fue nada inventado. Investigó primero y luego redactó su obra. Los evangelios como reportajes son 4 que Lucas escribió. Yo quedé sorprendido porque yo no pensé que Lucas había escrito estos libros. Y cito: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos narran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada uno presenta una información desde una óptica totalmente diferente. Mateo, por ejemplo, escribe precisamente para los judíos y demuestra que los judíos es el Mesías, pertenecen al Mesías prometido. Marcos, sin embargo, presenta, escrito también por Lucas, presenta a Jesús como el siervo de Dios y escribe un relato dinámico y breve. Lucas organiza los hechos de manera cronológica y demuestra haber investigado cuidadosamente los datos que escribe. Juan se enfoca en demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y profundiza en su identidad divina. Palabra de Dios. Los 4 evangelios coinciden en los acontecimientos principales, aunque cada autor destaca diferentes detalles según su propósito y audiencia. Las cartas del Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, los apóstoles comenzaron a escribir cartas para enseñar y fortalecer las enseñanzas en las iglesias. Entre los autores están Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas. ¿Cómo circulaban? Circulaban de la siguiente manera. Hacían cartas eran llevadas por mensajero, como decía anteriormente. Cuando una iglesia la recibía, se la hacían públicamente a la comunidad. Se copiaban, se enviaban a otras congregaciones. De esta manera la enseñanza cristiana se difundió rápidamente en todo el mundo antiguo, llámese Imperio Romano. Estas cartas constituyen una parte fundamental del Nuevo Testamento. Por eso se escribían, se copiaban de forma manuscritas en papiro. El papiro es un material elaborado con una planta que crecía en la orilla del río Nilo en Egipto. Se hizo ampliamente durante los primeros siglos. Luego llegó el pergamino, que es lo que utilizaban los animales. Se lo comía, era una hierba. Era para, se lo comían los animales porque era fabricada de pieles. No. Luego llegó el pergamino, que se fabricaba con pieles de animales, no que se lo comían los animales, perdón. Que se fabricaba con pieles de animales. Era más resistente y duradero que el papiro. Muchos manuscritos importantes fueron escritos en pergamino, porque también fue importante hasta que se conoció lo que era el papiro.
Los copistas destacaban años, duraban años, dedicaban años en aprender a escribir. Error que hacían, volvían atrás, porque los maestros lo rechazaban y venían y sucedido por otros. Su trabajo consistía en copiar los manuscritos, letras por letras, de manera lenta y precisa. Seguían reglas muy estrictas para evitar errores. Si encontraban un fallo importante, muchas veces desechaban toda la copia y tenían que comenzar nuevamente. Imagínense ustedes, usted que ha escrito un libro y que tenga una coma o una A, porque una coma dañaba totalmente el texto de la Biblia. La conservación del texto era muy importante. Gracias al enorme cuidado de los copistas, miles de manuscritos bíblicos han llegado hasta nuestras manos hoy día. Los descubrimientos arqueológicos, como los manuscritos del Mar Muerto, demostraron el texto bíblico fue preservado con una precisión extraordinaria. No hubo fallo. De manuscrito de la Biblia, el proceso fue largo y cuidadoso. Los autores escribieron el texto en textos originales. Número 2, los copistas realizaban copias tras copias, copias nuevas. Siempre estaban haciendo copias nuevas, ratificando y reconfirmando su copia y que eran verdaderas. Las iglesias conservaron esos documentos. 4, se recopilaban los libros inspirados. 5, se introdujeron en diferentes idiomas. 6, finalmente fueron impresos después de la invención de la imprenta. Porque mientras tanto, antes se podían leer y eran en papeles de papiros. Hoy la Biblia está disponible en miles de idiomas gracias a ese trabajo de preservación realizado durante siglos por los escribas, reporteros, cronistas de las historias de Jesús. Para mí, en este momento, podría seguir, pero voy a terminar diciendo, el mundo necesita de Jesús. ¿Por qué necesitamos de Jesús? Necesitamos de Jesús porque a veces estamos en la iglesia y no estamos haciendo la cosa como debemos hacer. Estamos en la iglesia en los domingos, pero los demás días nos apartamos totalmente. Nos olvidamos que realmente Dios nos provee, nos da la inteligencia para servirle en mi casa, en la calle, en el carro. Cuando está manejando, tú también puedes servirle a Dios. Hay algunos limosneros que te necesitan. Si tú no tienes que darle, tú le dices algo bonito o lo dejas pasar, le cede el paso, ya tú estás sirviéndole a Dios. Hasta aquí mi participación. Espero que haya sido de su agrado, sobre todo a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, gracias por permitirme estar en este momento con todos ustedes. Estoy aquí y no me lo creo, porque después de uno estar como yo estuve, tengo que darle gracias a Dios. Amén.